Hola, buenas noches. Este es un video para la unidad 2 de electrónica explicando las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bueno, tenemos que comparar el voltaje con la gravedad. La gravedad es una fuerza en la que afecta a todos, sin importar si está en movimiento o en reposo. En caso del voltaje, el voltaje afecta a los electrones, estos aunque estén en movimiento o en reposo. ¿Cómo podemos tener un ejemplo? Bueno, podemos tener un recipiente con agua. La gravedad afecta al agua y como vemos, si yo lo inclino, siempre hay un movimiento, ¿verdad? Bueno, este movimiento en voltaje, pues podemos decir que lo podemos comparar así al voltaje. El voltaje va a influir en los electrones. Y esta es nomás la única manera en la que se pueda mover es cuando hay una diferencia de potencial. En caso del agua, pues como hay una diferencia a la altura, el agua fluye hacia abajo, porque pues tiende a caer. En caso del voltaje, como hay una diferencial de potencial, este va a hacer que se muevan los electrones. Ahora, como estos electrones se mueven, ¿verdad? Hay un impulso, o sea, hay un flujo. Y este flujo es lo que nosotros llamamos como amperaje o intensidad eléctrica. Ahora bien, ¿para qué nos sirve saber en un circuito eléctrico la intensidad eléctrica? Bueno, como ejemplo más cercano pude tener a la mano un celular, ¿verdad? O cualquier aparato electrónico. Si nosotros, por ejemplo, conectamos a un celular un cargador de carga rápida que no soporta, claramente nuestro celular no va a cumplir o se va a quemar o va a pasar algo con el aparato, porque no va a aguantar la intensidad de corriente que aguanta, que da ese cargador. También podemos compararlo con cualquier, bueno, sí, o sea, con un televisor, con la computadora. Eh, Si no sabemos acerca de esos tipos de intensidades que soporta el aparato, podemos dañar los equipos electrónicos. Y como todo, ¿verdad? Siempre va a haber una resistencia o una oposición. Eh, por ejemplo, los focos es una resistencia, es una oposición en la que como genera más resistencia, pues genera calor y el calor pues se convierte en un tipo de energía lumínica. Bueno, ¿y cómo se mide o cuáles son las unidades de medida de voltaje, intensidad de corriente y resistencia? Bueno, como ya hemos visto, las unidades de voltaje es el volt, la intensidad de corriente es el amperaje y la resistencia es los ohms. ¿Y cómo se sacan? Bueno, pues con un multímetro. Los multímetros ya tienen voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Y en fórmulas, bueno, en fórmulas podemos decir que la intensidad se saca dividiendo voltaje sobre resistencia. La resistencia lo podemos sacar es voltaje sobre intensidad y voltaje lo podemos sacar multiplicando intensidad por resistencia. Bueno, espero que haya quedado claro más o menos este tema y buenas noches.